en la cita de Calama. Pero Nico, ayer dejamos pendiente algo porque entrevistaste tú a Harold Nichols. Siempre es muy importante escuchar al ex vicepresidente de Colo-Colo, al ex presidente de la NFP, que ahora vuelve al directorio, tiene la posibilidad incluso, al Consejo de Presidente, tiene la posibilidad de hacerlo, como máximo accionista de Trasandino, que ha vuelto al profesionalismo y donde él es el regente. Por favor, cuéntanos cómo estuvo esta conversa. Entendemos de que dejó muchas perlas también, y siempre una persona, más allá de la opinión que tenga la gente o de la diferencia que te entrega, luces, o sea, perspectivas distintas de las cosas que uno que está ahí en la batalla, que está ahí en los engranajes de la realidad, no muchas veces observa. Sí, es efectivo lo que tú señalas. De hecho, una de las cosas que al final no publicamos es esta del fútbol femenino. Harold dice ¿por qué van los diputados y aprueban contra el tiempo esta obligación de profesionalizar el fútbol femenino, y por qué no lo hacen con otras profesiones. Por ejemplo, me decía Harold, ¿por qué no lo hacen con los alumnos en práctica? ¿Por qué no el Congreso dice que los alumnos en práctica tienen que ganar por lo menos el sueldo mínimo? No sé, ¿por qué no aprueban eso y aprueban esto del fútbol femenino? Es claro, por el tema del foco, del reflector. Pero él dice que esto le va a caer muy mal al fútbol femenino chileno, que al menos él en Trasandino va a tener que usar jugadoras sub-18 porque no hay de dónde mantener con sueldo un plantel profesional para un equipo de esa envergadura. Así que ojo que ahí viene otra peleita después. También ponderaba su opinión respecto a la crisis de la NFP. Él dice básicamente que aquí hay un tema de que hay diputados y hay políticos, diputados y senadores que están obstruyendo la famosa ley de sociedades anónimas deportivas, que ya lleva 16 años en vigencia y que claramente hay que renovarla. Pero parece que a alguien no le conviene esa renovación y por eso se demora tanto el trámite, y la prueba está en que esta obligación de profesionalizar el fútbol femenino se aprobó en una tarde y lo otro lleva no sé cuántos años ahí hundido en el tribunal. Entonces me parece que son elementos que se van sumando aquí al análisis y que en definitiva permiten poner en perspectiva qué es lo que pasa hoy en el fútbol chileno y por qué está como está. Lo que me queda claro, y esto haciendo un sondeo más o menos largo entre muchos dirigentes, obviamente no estos dirigentes vinculados hoy día tanto a los clubes, sino más al fútbol chileno, es que definitivamente se tiene que caminar en la separación de la NFP y la Federación, que es un compromiso, es algo que está sugerido, exigido incluso por la FIFA, pero acá en Chile parece que nadie escucha y llega a ser tan ridículo que por ejemplo, si la Fiscalía esta de competencia cobra esta multa de $2,5 millones, es muy probable que la termine pagando la selección chilena, la selección sub-20. La promoción del fútbol joven chileno. ¿Por qué? Porque es la cuenta, al final te bloquean una cuenta y si llega, por ejemplo, un proyecto gol, se llevan toda la plata. Yo encuentro insólito, de verdad insólito, una decisión de los dirigentes que termine afectando el desarrollo del fútbol chileno en otras instancias. El fútbol playa, el fútbol femenino. ¿Por qué el fútbol femenino tiene que pagar por esta decisión de los presidentes? Es insólito. Bueno, y de hecho, él en esa entrevista que está publicada en Red Bull, se arrepiente de cuando era presidente y podía no haber separado la federación de la NFP. Es uno de los grandes meaculpas que hace. No le fue bien en Colo-Colo, es cierto, tuvo un año bueno, un año malo, que le marcó su salida, pero se refiere en la siguiente parte de la entrevista a su paso por el cacique. Lo vamos a escuchar a Harold Nichols, que analiza lo que fue su estadía de 2 años en Colo-Colo, el expresidente de la NFP en la 92.9. Yo no tengo ningún resentimiento ni en molestia ni nadie. Todavía hasta el día de hoy muchos colocolinos en la calle me saludan, no tengo ningún problema. No soy un tipo que haga funciones con la barra para que la barra corre mi nombre, todo lo contrario, y eso lo entiendo. Pero si algo tengo es estar súper agradecido de haber estado en Colo-Colo. Fueron 2 años de buen trabajo, de como me gusta trabajar a mí. Pucha, no se dieron los resultados deportivos, pero del trabajo no tengo nada. Súper agradecido a Aníbal. No estoy peleado con ninguno de los directores, al contrario. La otra vez Trasandino hizo un partido amistoso contra una sub-20 Colo-Colo. Yo lo fui a ver. Estaba el plantel y el directorio en un asado, alguien me vio, me hizo pasar al asado, todos me saludaron, no tuve ningún problema, solo agradecimiento y ya terminé de confirmar una cosa que es súper importante,
lejos la institución más grande de este país es Colo-Colo. La institución a todo nivel, solo superada por el gobierno por razones obvias, pero como institución, lejos. Y no tengo ninguna queja. O sea, el otro día, por ejemplo, los basureros de la casa, cuando les di el aguinaldo de, no, pues don Jaro, tráiganos camiseta de Colo-Colo. Claro, ratifica ahí una realidad que yo sé que cuesta entenderla para los que no son hinchas de Colo-Colo, los que no están en ese contexto, pero sí, muchas veces se dice que después del presidente de la República, la persona que tiene un micrófono permanentemente, más minutos en prensa, es el presidente de Colo-Colo. Y no es de ahora, es de siempre, es un cargo muy relevante. Lo que representa y lo que ocurre en la institución influye en lo que pasa en el país. Pero Edson, tú que estuviste de adentro, tú que te tocó trabajar en Colo-Colo en el periodo en que estaba Harold, ¿por qué crees que su proyecto no pudo consolidar? Él mismo reconoce que los resultados deportivos no se dieron. Sabemos de que esto es multifactorial, no pasa solo por una persona. Pero ¿qué crees tú que contribuyó a que lo que él quería no se pudiera hacer? Sí, hay hartos factores. Primero, Colo-Colo es un club distinto. Yo creo que en esta cuña también lo termina reflejando, que la exposición mediática, que la presión, que la instantaneidad es muy distinta a lo que puede ser tal vez la NFP. Yo alguna vez también conversé este tema con Harold y él me decía, claro, la NFP uno tenía una caja de resonancia cada vez que jugaba la selección o cuando tenía que llegar un técnico o tal vez cuando venía la elección de un presidente. El resto de los días más bien eran tranquilos, no había una exigencia de la gente día a día, minuto a minuto de lo que tenía que pasar. En Colo-Colo esa situación es muy distinta y me parece que Harold no conocía esa idiosincrasia de Colo-Colo, más allá de ser un hombre del fútbol. Creo que esos factores siempre terminan perjudicando en algún momento. No contaba con un directorio completamente fraccionado, donde hace todo absolutamente más difícil, y con una personalidad de Harold que es muy ejecutiva, que es muy de hacer, que muchas veces es hacer y después informar o después consultar al resto, más allá de que es una persona muy respetuosa, pero muy ejecutiva. Y esto de que en Colo-Colo hay que consultarlo todo generaba un montón de ruido y un montón de problemas. Creo que eso también lo fue complicando. Hubo errores en decisiones conjuntas, donde fue parte, creo que también lo dijo en algún momento, en alguna de las conversaciones que tuvo con Nico, que fue todo este tema del seguro de cesantía, donde se fue muy, muy intransigente en un principio, y ahí se cometieron errores. Entonces fue un momento difícil, fue un paso difícil, había mucha expectativa puesta sobre él. Sin duda yo creo que quedó al debe, los resultados están a la vista, fue parte de un proceso, de una campaña que terminó con Colo-Colo disputando el partido de promoción por no descender. Fue parte de todo ese proceso Harold Mayne Nichols. Por otro lado, la impresión del día a día, a mí me tocó conocerlo, no tengo absolutamente nada que decir de él, desde el trato, teníamos algo en común con Harold, o llegaba él de los primeros al Monumental, teníamos esa costumbre de llegar muy, muy temprano, y de recorrer todas las instalaciones, de ver cada uno de los detalles, era muy preocupado. No sé si esto lo aprendió de Bielsa o lo hicieron juntos, pero tenía eso de recorrer todo el predio, de caminar por todo el recinto deportivo más de alguna vez al día. Eso es algo que le encantaba. No, su forma de trabajar es interesante, pero sin duda no tuvo los resultados en Colo-Colo, Nico. Sí. No, te decía que él reconoce que esto de caminar por el predio es sapear, derechamente. Yo le digo, estaba patrullando y me dice, qué lindo lo dice usted, pero francamente la palabra es sapear. Estaba de sapo, y que decía que a él le servía mucho porque sentía que bueno, ¿cómo es este refrán de que a ojo de él crece el rebaño? Ahí siempre se me olvida, al ojo del dueño crece el rebaño. Bueno, la cosa es que a él le gustaba estar ahí, porque si veía que un chico pateaba solo con la pierna izquierda, le decía al profe, pero metámosle pierna derecha. Y él iba apoyando desde su óptica, obviamente, pero también manifestando una preocupación. Y él dice que esa preocupación demostrada era lo que efectivamente daba resultado, más allá de que si el chico jugaba con pierna izquierda o la pierna derecha. Y otra cosa, que decía que en la casa... Eso, Nico, para ir ejemplificando, ya que vas dando luces de lo que fue la conversación, me tocó en algún momento, llegando Harold,
fuimos a ver un partido de la Sub-19, un entrenamiento en primer equipo, no recuerdo, pero estaba José Aguilera, hoy en Coquimbo Unido. Y me preguntan, ¿quién es ese chico? Yo le digo, no, el José Aguilera. ¿Qué tal? Le digo, no, tiene unas tremendas condiciones. Conté un poco su historia en Colo-Colo, lo conocía harto yo, y me dice, tiene que ir a préstamo. Este chico no va a jugar en el primer equipo, está muy tapado, necesita partir, necesita jugar. Y toman la decisión en su momento. Finalmente, con el tiempo, por decisiones de otras personas, José Aguilera dejó de pertenecer a Colo-Colo, su base ya no pertenece al club, pero tenía esa como instantaneidad, esa velocidad, y que muchas veces molestaba, porque también había un gerente deportivo, porque también había técnicos del fútbol joven, entonces las decisiones de Colo-Colo eran distintas tal vez a las que él estaba acostumbrado. Oye, y otra cosa que dice que me llamó, que también tú tienes que tener antecedentes, que él dice ser, de alguna manera, el que incentivó que las reuniones de directorio de Blanco y Negro se hicieran en la Casa Alba. Porque antes, los que cubrimos Colo-Colo sabemos, se hacía, qué sé yo, en la Reinvial, que queda ahí en el Bosque Norte, o ahí en el Parque Centenario, que creo que queda la oficina todo el sector Metro del Golf se realizó. Claro. Entonces, Harold dice, no, pues hagámoslo acá en la Casa Alba para que los jugadores vean que estamos metidos en la cuestión. Y él dice que tenía esa influencia, que los jugadores sabían, los chicos, los grandes sabían que venía el directorio, y de acuerdo a ese entrenamiento ese día, no se podía mostrar la hilacha. Pero había directores que decían, pero ¿cómo en la Casa Alba? Pero mira, la Casa Alba no, pues vamos por otro lado. Y yo creo que eso marca un poquito la distancia que hay entre algunos directores y la realidad de Colo-Colo. Y la cancha y el pasto. Claro. Y uno se explica muchas cosas, y también las cosas que cambiaron desde el momento en que la corporación se hace de la presidencia de Blanco y Negro y comienza a trabajar de manera diferente. Para ir cerrando ya este tema cortito, ¿va a volver o no a el Consejo Presidente de la NFP como representante de Trasandino? Porque sabemos de que ahí el tipo va a pisar cola. Sabemos de que tiene resistencia. Bueno, aclaremos, todavía no puede volver, porque el Consejo Presidente es de primera y primera vez, él está en segunda, pero sí tiene una pila de actividades donde puede trabajar, y ahí de alguna manera está viendo en cuáles se meten, cuáles no, porque él tiene un pensamiento. Él dice que somos los mismos viejos en el Consejo hace 30 años y hay que traer nuevas ideas. Entonces él cree que apuesta también por la renovación, así que eventualmente no va a ser él el guaripola de este trasandino, o al menos su representación a nivel de ANFP. De hecho, una reunión con el presidente de la ANFP y no fue Harold, fue solamente el presidente de Trasandino y el alcalde de la ciudad de Los Andes que dijo Harold que había tenido una gran participación en el título conseguido por el elenco andino. Por supuesto que sí, y felicidades.